saludarle a cada uno de ustedes y agradecerle su presencia en este lugar. Estamos en el pueblito artesanal, el lugar que hoy día nos tiene acá, nos acoge como proyecto, como artesanos ustedes. Bueno, esta iniciativa se ha logrado gracias al apoyo y al esfuerzo de ustedes, de los artesanos que han confiado en el proyecto Mapu Mahuidanco. Agradecemos también a nuestro coordinador local y a la señora Angélica Casio del Guía de Ciudad por el apoyo que nos han dado al grupo de artesanos. Son ustedes por ustedes estamos trabajando en esto. La verdad es que con harto esfuerzo hemos logrado ustedes están conscientes de eso, que nos ha costado harto trabajo, andar de arriba abajo buscando, pidiendo que nos abran las puertas, ¿cierto? También agradecemos a don Bernardo que esté acá en este lugar, le agradece que esté acá acompañando. A cada uno de ustedes le agradecemos el apoyo que nos han brindado en este tiempo, donde hemos andado buscando apoyo y ustedes nos han brindado su apoyo. También agradecemos a la comunidad Trocomo que nos ha traído este pequeño cóctel. Y bueno, aquí tenemos el trabajo de cada uno de los artesanos que participan. Esperamos que sigamos trabajando juntos, con todas las entidades que nos apoyan. Y quiero pedirle un gran aplauso para ustedes, para los artesanos. Así que no sé si alguien quiere decir algunas palabras. El coordinador local vamos a dejarlo para que... A don José, para que nos cuente un poquito de todas las peripecias que han hecho para alcanzar esto. Bueno, a todos los presentes. Este proyecto se ha ido formado desde ya hace aproximadamente, ¿no es cierto?, hace un año aproximadamente que andamos organizándonos, tratando de salir adelante, pensando, ¿no es cierto?, poder aprovechar los recursos en nuestros campos que están quedando botados y no se les sacaba provecho, como es la madera. También tenemos el recurso de la lana, que tampoco se le da una utilidad. Tenemos la ñocha, que tampoco se le da una utilidad a este nivel. La greda también. Entonces se juntó este grupo de campesinos y que cada uno pudo aportar con sus conocimientos y se fue formando este grupo de artesanos. Y empezamos, ¿no es cierto?, lo acogimos al proyecto GIA, que era en principio, ahora es Mapu Mahuidanco, el nombre del proyecto general. También nos aporta el gigante Puerto Montt, que también está trabajando con nosotros, apoyándolos económicamente en los fondos y también en las gestiones, capacitaciones, y eso es lo que hemos recibido de parte de ellos. Entonces, gracias a eso hemos ido saliendo adelante y estamos ya, ¿no es cierto?, logrando metas, y para nosotros esto es una meta, ¿no es cierto?, digamos, una esperanza más concreta de la cual nosotros anhelábamos tener nuestro puesto de trabajo, porque nosotros como campesinos nos cuesta mucho venir a vender nuestros productos a la ciudad, porque ya que tenemos cada una semana, cada un mes de repente, entonces era imposible que nosotros pudiéramos salir adelante. Entonces nosotros la propuesta del grupo fue de lograr público, lograr llegar al público para poder vender nuestro trabajo. Y así hemos ido logrando cosas y le agradezco inmensamente a todas las organizaciones que nos han apoyado, ¿no es cierto?, y la invitación, ¿no es cierto?, también para que vengan a comprar los demás, y ojalá que acá nos vaya bien el anhelo de todos. Esa es mi palabra. Gracias.